Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los jueves a las 9, los lunes a las 9 de la noche tenemos su programa. Bueno, sí, también los jueves, pero ahorita es Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a traer un tema bastante interesante, pues se trata de una zona ecológica del Distrito Federal y de las personas que están haciendo algo para que esta zona tan tradicional como es el Canal Nacional pues se siga fomentando, que no se pierda, que se liberen las aguas de tanto desperdicio y tantas cosas que se ha dado últimamente, y que se conserve una tradición que, como vamos a ver en el programa, data de antes de la conquista. Entonces tenemos el día de hoy un invitado de lujo, que es el señor Edmundo López de la Rosa, que nos acompaña, y nuestro invitado de siempre, el licenciado Sergio Aguayo. El licenciado Jorge Gaviño no va a poder asistir el día de hoy, que también les mando un cordial saludo, pero dado sus labores legislativas, hoy no nos va a poder acompañar. Y esperamos también que venga otra persona, que es el licenciado Horacio Martínez Mesa, para que nos platiquen un poquito sobre qué es el Canal Nacional, cuáles son pues las tradiciones que tenemos como mexicanos sobre esa vía de comunicación que data desde épocas precolombinas, ¿verdad, licenciado? Sí, habría que primero que distinguir entre lo que es río y canal. El río son afluentes naturales que por lo general vienen bajando de todo lo que es la cordillera o todos los cerros que rodean lo que es la Cuenca de México. Normalmente los ciudadanos y los vecinos hablan que vivimos en un valle, pero realmente no, vivimos en una cuenca porque no hay salida natural de las aguas. De tal manera que desde épocas milenarias, de manera natural, se fueron formando 5 lagos, que era el de Xaltocan, así le denominaron en la época prehispánica, Zumpango, el gran lago de Texcoco, que era la parte como el embalse donde iba a terminar todo el agua, y en la parte sur, que era de la zona de las aguas dulces, Chalco y Xochimilco. En esa parte, en la parte, digamos, de la planicie de los lagos, se desarrolló todo un sistema fundamental para la vida de la Ciudad de México, que fue una combinación entre diques, canales construidos y chinampas. Así es. Entonces, el principal y el mayor canal que se construyó en toda la historia prehispánica, y yo creo que de la Ciudad de México, en toda su historia, es el Canal Nacional. El Canal Nacional es un sistema hidráulico que conforma toda una serie de canales pequeños y grandes que van confluyendo hasta constituirse en un solo camino de agua. Estamos hablando del Canal de Chalco, el Canal de Cuemanco, y en la parte actualmente de lo que es la calle Nimes, o para mucha gente lo que es, digamos, el campo de Choroquis, que es de una manera muy coloquial para decirlo, se une el Canal Nacional y avanzaba, y en su momento de mayor esplendor era el que llegaba a la Ciudad de México, atravesaba el Zócalo y terminaba atrás de lo que actualmente, bueno, de aquella época era la Alameda. En ese canal se transportaba prácticamente la mayor cantidad de productos, o la mayoría de los productos que consumía la ciudad. Servía como una forma de control o desfogue para poder regular la cantidad de aguas. La Ciudad de México siempre ha estado sujeta a inundaciones, y además funcionó de una manera fundamental para la vida de los pueblos y barrios originarios que se fueron desarrollando a lo largo del Canal Nacional. Claro. ¿Qué nos cuentas al respecto, licenciado? No, me impresiona mucho la charla porque quienes hemos pasado por ahí vemos precisamente en donde se corta el Canal Nacional y vaya, pues inicia el concreto, pero a mí me sorprende mucho. ¿Pasaba por Corregidora? Era lo que antiguamente era la calle de la Acequia Real o de las Canoas, como se le llamaba. En la época de la colonia. En la época de la colonia, y González Obregón, en su libro de las calles de México, habla sobre también del nombre de la calle de las Canoas. Claro. Las Canoas. Obregón, José María Marroquí también hace mención. Bueno, no hay que perder de vista lo que era la Ciudad de México en la época precortesiana, lo que era México Tenochtitlan, que era una ciudad que propiamente es lo que abarca ahora el Zócalo,
básicamente, y todo lo demás era un enorme lago. Venían de Xochimilco, de Chalco, Xochimilco, todo lo que era la calzada, lo que es hoy Calzada de la Viga, Santa Anita, la aduana de Santa Anita, hasta llegar a lo que ahora es el Zócalo de la Ciudad de México, y como atinadamente decía el licenciado Edmundo López, era un tráfico de mercancías, de personas, y también lo que comentaba que eran las chinampas, ¿verdad? Sí. Aquí hay una parte muy importante. Los lagos que había en la Cuenca de México no eran lagos permanentes, eran lagos temporales. Es decir, que en época de secas prácticamente había zonas en donde desaparecían las aguas, y en época de lluvias, bueno, se elevaban. Ustedes recordarán que cómo se hablaba en la época de los 60, 70 de las grandes tolvaneras que venían de Nesa, de Texcoco, que era en la parte cuando se secaba el lago Texcoco, que se venían en la época de febrero, marzo. Entonces, el Canal Nacional se le dice que es un camino de agua, porque se construyó al centro de los lagos, de tal manera que cuando fuera época de secas, prácticamente hicieron un tajo en el piso, y como estaba tan saturado de agua el suelo, de manera natural se filtraba el agua. Así, independientemente si fuera época de lluvias o de secas, siempre había agua en el Canal Nacional. Se calcula más o menos en las estadísticas económicas de la ciudad que entre 1860 y 1870, cada año se contabilizaban por la Garita de la Viga cerca de 13,000 viajes al año de transporte de mercancías, para que ustedes puedan valorar el alcance, y los amables que nos están haciendo favor de vernos, para que puedan ver el alcance de la actividad tan intensa que tenía el Canal Nacional. De hecho, por ejemplo, el mercado de Jamaica nace de los productos que iban por Canal Nacional, y igualmente lo que es el mercado de la Merced, que era también fundamentalmente surtido de todos los productos que venían por el canal. Sí, porque llegaban las personas en canoas. En canoas, sí. Y ahí transportaban su mercancía y comerciaban a través del canal. O sea, es algo muy importante. Ahí las fechas que comentabas, licenciado, es el hecho de los 60, 70, 1868, 70, cuando se hizo lo que fue los paseos de Santa Anita, por un precursor Mariano Ayón, que incluso invirtió su fortuna y hizo acondicionó lo que es el Canal de la Viga, que pasaba por Santa Anita, hizo un pequeño buque de 20 caballos, un motor de 20 caballos, y ahí transportaba una forma turística a la gente, y era un verdadero paseo, los sábados, los domingos, clásicos de los mexicanos de aquella época. Todavía a principios del siglo XX existía el paseo de Santa Anita, en donde pues era eso, precisamente un paseo. Si tenemos algún video, ahorita lo vamos a poner, a ver si ahí nos hace remembranza de esos paseos tan tradicionales, tan de nuestra Ciudad de México, que nos han caracterizado, ¿no? Sí, el primer barco de vapor que circuló en todo el país pasó por el Canal Nacional. Quisiera hacer nomás un pequeño paréntesis. ¿Por qué se le llama Canal Nacional? En la época prehispánica seguramente fue llamado como Hueyapantli, o el Gran Canal, o el canal principal de toda la cuenca. Cuando llega la colonia, dependiendo de los tramos, se le fue llamando, entre Chalco y el pueblo de Mexicalcingo se llamaba Acequia Real a Chalco. Entre Mexicalcingo a la Ciudad de México, ese tramo se le llamaba Acequia Real a Mexicalcingo, y ya dentro de la Ciudad de México se le llamaba simplemente Acequia Real. En 1855-56, cuando empieza el Congreso Constituyente para la reforma constitucional que derivó, digamos, en la Constitución de 1857, Mariano Ayón, que era el empresario de los barcos de vapor que circulaban por Canal Nacional, tratando de quedar bien, digamos, con el Congreso, sugirió que para esa fecha tan importante se le quitaran los nombres coloniales al canal y quedara solamente como Canal Nacional,
como una forma de conmemoración o de recuerdo a ese evento tan importante legislativo. En un principio hubo rechazo inclusive de la población, pero de manera natural, ya a principios del siglo XX, ya toda la gente lo llamaba Canal Nacional o Acequia Nacional. Algunos le llaman Canal de la Viga porque cerca de lo que era el paseo de la Viga, había unas vigas dentro del canal que servían para que los que iban en trajineras amarraran sus trajineras antes de pagar en la aduana, y de manera natural ese tramo se le conocía como el Canal de las Vigas, y que cuando se cerró esa parte en los años 40 dejaron el nombre y por eso era Calzada de la Viga, pero finalmente era todo parte del Canal Nacional. Bueno, qué interesante, ¿no? Ver el nombre de una calle actual, que tú dices, vamos por sobre Calzada de la Viga, y muchas veces nos saca hasta Congreso de la Unión y todo eso, pues ver cuál es su origen, ¿no? Habían unas vigas ahí, literalmente, donde se amarraban las chinapas, las canoas. Entre Iztacalco y Santa Anita, Zacatlamanco. Y era una viga, entonces le quedó sí, la viga, y ahora pues es la Calzada de la Viga. Qué coloquial y qué tradiciones, y muchas veces nosotros no nos ponemos a indagar cuál es el origen, ¿no? Pero qué bueno que nos está ilustrando, licenciado, sobre ese particular. Ya sabremos cuál es el origen de la Calzada de la Viga, y que había una aduana ahí, y que ahí se realizaba comercio a través de la vía pluvial, lo que es el canal. Y eso es una cosa muy tradicional de la Ciudad de México, que vengan desde Xochimilco, Mexicalcingo, por supuesto, y Mexicalcingo es un lugar histórico muy importante. Creo que se llevó el primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama este libro? Bueno, ahí habla sobre ese encuentro, y de ahí a Iztacalco nos dice, ¿verdad? A las vigas Iztacalco. Sí. Lo que ahora todavía existe. Sí, yo soy originario del pueblo Mexicalcingo, ahí nací, entonces se sabe la historia. Bueno, digamos, vivimos, aunque después toda mi vida he estado cerca del pueblo de Culhuacán. Aquí hay una cosa muy importante, nosotros vivimos en una ciudad, como lo decía como dice la periodista Aleida Rueda, somos una ciudad de ríos ocultos. Cuando fue la conquista, los españoles perdieron la tradición del control hidráulico y de la administración del agua que por milenios habían nuestros antepasados logrado construir para vivir de una manera difícil, pero armónica con el medio ambiente. Empezaron a construir calles, empezaron a cerrar acequias, empezaron a cerrar canales, los alvaradones los abandonaron, y las consecuencias fueron que el incremento de las inundaciones a la ciudad fueron tremendas. La inundación de 1629, que estuvo la ciudad 5 años bajo el agua, fue lo que generó que finalmente decidieran qué iban a hacer con el agua. De ahí fue cuando se construyó el primer intento de sacar el agua con el tajo de Huehuetocan. Y a lo largo de 400 años hemos hecho un extraordinario esfuerzo de sacar nuestro mayor elemento y riqueza que tiene la Cuenca de México, el agua. Y de manera particular, la ciudad en el siglo pasado se construyó con un altísimo costo ambiental. Se cerraron canales, por ejemplo el río Churubusco, que ahora es una avenida, el río Consulado, el río de la Piedad, que ahorita es el viaducto. En 1941 cerraron casi 7 kilómetros del Canal Nacional, y así podemos enumerar una gran cantidad de medidas para terminar de sacar el agua. ¿Cuál era el criterio? Era una cuestión de salud. Decían que los canales eran focos de infección. Insalubres. Pero no resolvían el caso de que no había la suficiente cantidad de drenajes, y la gente buscaba la forma de dónde poder desahogar toda su basura. Entonces se les hizo muy fácil cerrar los ríos,
y en la actualidad estamos como los burros aguadores cargados de agua y muertos de sed. Cada año tenemos una gran cantidad de agua que de manera natural nos cae en estas cortas pero intensas temporadas de lluvia y la sacamos el agua. Hemos hecho todos los túneles para sacar el agua y sin embargo estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero para traer agua de otro lado. De allí que, por ejemplo, en 2003, 2004, el Canal Nacional prácticamente era un canal seco. Ya estaba a punto de ser cerrado y construirse una vialidad más. De allí que los vecinos empezaron a preguntar qué era lo que más convenía para la zona. Y estaba entre una vialidad o recuperar el Canal Nacional. Y los vecinos de manera contundente dijeron, vamos a intentar recuperar el canal. Empezaron, por ejemplo, Club de Corredores que allá por Cuemanco, vecinos de La Prado Churubusco que después constituyeron el Club de Patos. Después, el Club de Patos, claro. En la zona inmediata, Bartola Tzayacal, con vecinos de Valle del Sur y del pueblo de Culhuacán. De manera, a lo largo de estos 10 años se han ido sumando los vecinos para poder recuperar y mantener el Canal Nacional. Y esa es una paradoja porque es un ejemplo de cómo la ciudadanía se puede involucrar para poder rescatar y mantener dignamente el gran cuerpo o gran camino de agua y que ha pasado desapercibido o no ha querido ser observado por la crítica o por los medios de comunicación. Casi todos tienen atención en el río Magdalena, pero muy poco se menciona lo que se está haciendo en el Canal Nacional. Sí, creo que es muy importante que veamos no podemos ir en contra de la naturaleza. Y si nuestra cuenca, que hoy es la Ciudad de México, nos proporciona esa posibilidad del agua, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no canalizarla? ¿Por qué no pues darle una salida, un tratamiento en donde pues tengamos una ventaja de ella, ¿no? Y no verla como algo que nos va a causar daño. Algo que comentabas, licenciado, es algo importante desde mi punto de vista. En la época del licenciado Miguel Alemán, cuando se construye el famoso viaducto Miguel Alemán, que es parte del Río de la Piedad, cómo ellos lo entuban y hacen esa vía rápida, que en aquella época pues era una verdadera solución al problema del tránsito de vehículos y que ahora es insuficiente. ¿En qué podemos decir que afectó? Porque el agua no se ha perdido, está entubada, y lo pavimentan y hacen la vía. ¿En qué afecta o tiene algo que ver con las inundaciones que en estas épocas se padecen esa vía rápida? Nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza de la cuenca, que es agua. Lo que tenemos que hacer es mirar, por ejemplo, todas las grandes experiencias que se están dando en muchas ciudades en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en donde están cambiando ese modelo de sustituir o de cerrar o ir en contra de la naturaleza donde la gente vive y están volviendo a abrir los ríos, están habiendo políticas muy claras de reconstituirlos y mantenerlos sanos y limpios. Por ejemplo, aquí en la ciudad ha habido movimientos muy interesantes. Hay unos grupos de vecinos que se van a tomar el picnic ahí en el viaducto Piedad, también en un esfuerzo para que se vuelva a abrir y vuelva a ser lo que es el río de la Piedad un canal abierto, no un canal cerrado. Tenemos en el caso del Canal Nacional que en 2011, en un esfuerzo de vecinos y de pueblos y barrios originarios, se solicitó que fuera declarado Patrimonio de Espacio Abierto Monumental. ¿Por qué? Porque en 1928, cuando se cambian el sistema de municipios a delegaciones con Álvaro Obregón, el Canal Nacional se toma como límite delegacional para separar lo que es Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. Entonces, prácticamente para la percepción de las administraciones delegacionales, el Canal Nacional es orilla.
y nadie quiere asumir o nadie quiere asumir la responsabilidad de poderlo proteger porque queda limítrofe. Exactamente. Es de él, ¿no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en experiencias cotidianas, de que si hay una luminaria en un punto del bordo que está en Iztapalapa, vamos allí y nos dicen no lo podemos arreglar porque el foco está conectado en el poste que está del otro lado que pertenece a la delegación de Coyoacán. Vamos a la delegación de Coyoacán y nos dicen no los puedo arreglar porque el foco le corresponde a Iztapalapa. Entonces, en esas cuestiones de administración del canal, lo que estuvimos viendo fue qué figuras podríamos impulsar para que el canal tuviera su propia dinámica interna fuera de las circunstancias de administraciones delegacionales. Y se logró en 2011 que fuera declarado Patrimonio Urbanístico de la Ciudad de México. En el tercero transicional se señala que tiene que hacerse un plan de manejo, es decir, la ley dice el qué y el plan de manejo tiene que decir los cómo. Vecinos y organizaciones sugerimos que para ese plan de manejo en la parte técnica fuera encargada la Secretaría de Medio Ambiente y en la parte ejecutiva lo que es la Autoridad del Espacio Público, que es una figura que nace en la anterior administración y que ha sido el que se ha encargado, por ejemplo, de la recuperación de la Alameda o de lo que es el Monumento a la Revolución. El problema está en que la autoridad se resiste a que pueda existir ese plan de manejo porque de una forma u otra el Canal Nacional es una zona muy atractiva en términos vehiculares para el desfogue de todo el parque vehicular que se satura en la zona. Tenemos 2 años y medio y la Secretaría de Medio Ambiente no quiere asumir su responsabilidad. La Autoridad del Espacio Público no ha manifestado, digamos, una posición definida y la que tiene que llevar este aspecto de hacer como responsable que es la judicatura no ha dado respuesta a lo que nosotros hemos solicitado como ciudadanos. En ese estamos ahorita. La conservación del canal, para la conservación del canal nos enfrentamos a una visión de política de ciudad que viene desde la colonia, de seguir insistiendo en tapar los canales, de entubar. Acaban de anunciar hace poco que ahora quieren entubar el río de los Remedios, cuando lo que deberían de hacer ver cuáles son las medidas que tenían que hacerlo para sanearlo. Tenemos tratar las aguas. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, todos los escurrimientos que bajan del Popocatépetl, de aguas transparentes que se van al canal de la Compañía, que son aguas sucias, y así como bajan, se van directamente al drenaje. Esa es la visión que se tiene por parte de varias autoridades del gobierno, que es una visión histórica. Tenemos que cambiarla, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la visión y tenemos que cambiar el modo como tenemos que administrar la Ciudad de México desde una perspectiva más humana, más ambiental, más hidráulica. Bien, vamos a poner un video relativo a lo del Canal Nacional y todo este sistema hidráulico natural de nuestra querida Ciudad de México. Dura 2 o 3 minutos y regresamos con ustedes. No se vayan. La Ciudad de México, como cualquier parte del mundo, tiene una ADN. Y el ADN de la Cuenca de México y de la Ciudad de México es el agua. Porque desde su fundación, inclusive antes, con los primeros asentamientos con la cuenca, todo evolucionó en cultura, forma de vivir, forma de familiar, política, forma social, pero en torno al agua. Y cómo vivir, sobrevivir, enfrentar, hacerse amigo del agua. La Cuenca de México tiene
tiene una particularidad, no eran lagos de agua permanente, sino eran aguas de temporal. Entonces, en un periodo corto de tiempo, cada año recibimos una gran cantidad de agua, y otra parte del tiempo tenemos una parte importante de periodo de sequía. Entonces, el Canal Nacional jugó un papel muy importante, porque la mejor agua que tenía la cuenca era la que se consumía. Venía de esta zona, empezaba con todos los escurrimientos del Popocatépetl, bajaban por el río Ameca, entraban por Chalco, y de ahí todos los escurrimientos y ojos de agua que había, manantiales muy importantes, Xochimilco, Tláhuac, y veníamos terminando en esta parte que es Culhuacán, que es la parte más estrecha que dividía los lagos del sur, que eran Xochimilco y Chalco, y lo que sería la Laguna de México, y lo que serían las lagunas los lagos del norte, que eran Texcoco, Zumpango, Chaltocan. Un papel muy importante, cambiando en otro tema, de integración económica, que de aquí se generaba y se llevaba a la Ciudad de México la mayor cantidad de productos agrícolas, de construcción, de mantenimiento de la ciudad. En la Merced estaba el embarcadero sobre la calle de Roldán. La Merced se surtía fundamentalmente los productos que se traía de Canal Nacional. Jamaica nace sobre las riberas de Canal Nacional, y todo el desarrollo, digamos, de transporte se mueve en esta línea. El Canal Nacional no es algo marginal a Culhuacán, sino es parte de su identidad, de su vida y su origen. Pues interesante el comentario que escuchamos en este video, que coincide con lo que nos estaba diciendo el licenciado López de la Rosa, la importancia que reviste para la Ciudad de México conservar estos canales, purificarlos, tratar las aguas y no seguir con esa política que empezó desde la colonia, como nos dice, de irlos cerrando, de irlos acabando o aparentemente acabando, ¿verdad? Hay un canal también que es el del río Churubusco, que también en los 40, 50, no sé qué años se tapó, y que ahorita pues es una avenida que forma parte del circuito interior. Y bueno, ahí nos comentaba del grupo de vecinos de la Prado Churubusco que se han organizado en la parte donde coincidía hacia Mexicalcingo precisamente, ¿no? Que era atraviesa la viga, lo que es el río Churubusco, que hay una parte que todavía está a cielo abierto. Ahí sí. ¿Qué le van a hacer? ¿Cómo lo van a tratar eso? Lo que comentaba es que cuando se decidió sacar esa idea de sacar el agua, a lo mejor en ese momento era la solución más realista que podía tener la ciudad, ¿no? Sin embargo, a casi 400 años de esas políticas, yo creo que debemos de cambiarlas. O sea, ya no funciona ese modelo de una ciudad seca. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Secar los lagos derivó en que abrió grandes espacios de terrenos que generaron todo el crecimiento de la marcha urbana, que demandó servicios, que demandó agua, que era el agua que nosotros ya estábamos sacando. ¿Qué ciudad tendríamos que ver en un futuro? Tendríamos que ver una ciudad en donde Río Churubusco, en donde Canal Nacional, en donde todos los canales que están ahorita entubados los volvamos a abrir. Tenemos que volver a nuestra esencia, que es del ADN de la ciudad, que es el agua. No podemos seguir en esta dinámica porque en la historia de la humanidad las ciudades podrán sobrevivir a bombas atómicas, a guerras, a epidemias, a problemas de cualquier índole, pero no ha habido ninguna ciudad en la historia de la humanidad que haya sobrevivido sin agua. Somos en la Ciudad de México, con la zona conurbada, más de 20 millones. Y a este nivel
han calculado varios especialistas que en 10 o 15 años vamos a estarnos peleando por el agua. Es el momento de dar marcha atrás, cambiar la forma de mirar las cosas y de una manera corresponsable entre sociedad y gobierno, encontrar las mejores formas para volver a hacer un diseño de no una nueva ciudad, sino de una ciudad que perdimos, de una ciudad de ríos, de canales y de lagos. ¿Hasta dónde interviene el licenciado Sergio Aguayo la sobrepoblación que tiene la Ciudad de México y sus áreas conurbadas para este problema que se está dando de la falta de agua y todo lo que comentaba aquí el licenciado López de la Rosa en relación con la falta de previsión para conservar nuestros arroyos naturales, nuestros lagos naturales? Bueno, como bien lo dice el licenciado López de la Rosa, de continuar con esta política de gestión del agua, como lo sigue haciendo ahorita el gobierno del Distrito Federal, lo ha dicho el mismo titular de este organismo, Ramón Aguirre, que de continuar con esta política dentro de 15 o 20 años va a colapsar el sistema de aguas de la Ciudad de México, es decir, no va a haber agua porque no se está invirtiendo, esa es la expectativa, pero lo que viene ahora es la falta de mantenimiento de todo el sistema, buscar, la tecnología, y tiene que ver lo que comenta el licenciado López de la Rosa con todo eso, porque cómo armonizas una, era moderna, tecnológica, con los 20 millones de habitantes que somos en la Ciudad de México, es decir, este nuevo abrir los canales tiene que ir acompañado de este soporte tecnológico, de limpiar las aguas, de volverlas a reutilizar y de cambiar toda una cultura del agua que tenemos en la ciudad de desperdicio de agua. Yo le quería preguntar ahorita en dónde empezamos, porque también el otro fondo del problema puede ser urbanístico. Los españoles, me imagino que quizá perdieron la administración del agua en ese momento que indica, pero a lo mejor porque ellos en sus ciudades no tenían quizá, como en otras ciudades europeas, el cuidado de sus canales y de sus ríos. Ahorita uno puede hablar de casi cualquier ciudad europea, en Alemania, en Francia, en Italia, y la mayoría tienen ríos y canales bien cuidados que armonizan precisamente con los habitantes y con el entorno en donde vive la gente. Entonces, desde allá viene la falla y no hemos sido capaces de corregirla, ¿no? Bueno, yo concluiría, siempre hablamos muy rápido en las presentaciones de las pláticas que hacemos con los vecinos de un cuento guaraní que lo adaptamos. Es del colibrí y el elefante. De hecho, nuestro símbolo de la fundación es un colibrí, derivado de este cuento que voy a hacer muy rápido para poderlo comentar. Era un colibrí y un elefante que vivían en un bosque. Se empezó a quemar el bosque, entonces el elefante empezaba a llorar y movía sus orejas, desesperado porque se estaba acabando su casa. En cambio el colibrí, en vez de estarse lamentando, había un pequeño charco de agua y agarraba con su piquito, una gotita, y iba y regresaba y aventando ahí la pequeña gota de agua. Entonces llega un momento en que se desespera el elefante y le dice, a ver, lo agarra, dice, a ver, colibrí, ¿estás loco? ¿Tú crees que vas a poder apagar esa casa, de nuestra casa? ¿Vas a poder apagar ese bosque? Y se le queda viendo el colibrí y le dice, seguramente tú tendrás razón de que no lo podré apagar, pero si hay algo que debes de estar muy seguro, es que yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Cuando empezamos a limpiar el Canal Nacional, hace 10 años, yo junto con muchísimos vecinos, o sea, es un esfuerzo colectivo, la gente nos decía que si nos pagaba la delegación, que estábamos locos, que valía la pena de ir a recoger basura si el gente de allí iba a ver igual cantidad de basura. Y nosotros les decíamos que cada quien tiene que asumir lo que a cada quien le corresponde. Y de esa visión, que fuimos 3 o 4, después fueron 6 y 8, y actualmente pues una gran cantidad de vecinos y organizaciones se han ido sumando,
se ha logrado ir apagando el bosque, porque cada quien asumió su propia responsabilidad. Con esto quiero decir que para que podamos volver a recuperar esa esencia de la ciudad, también tenemos que partir de nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad, por ejemplo, de los que viven cerca del Canal Nacional, dejen de tirar basura y dejen de ver el canal como un basurero, como siempre lo concibieron. Que las autoridades cambien esa forma de pensar y que puedan mirar lo que tienen enfrente, que es el agua. Que los legisladores y que en general toda la sociedad pueda tener un cambio revolucionario cultural para que no solamente vea, sino mire hacia un futuro en donde la ciudad está demandando desde hace mucho tiempo que regrese la esencia, que regrese su espíritu original, que es una ciudad lacustre. Conclusiones, licenciado. Bueno, pues no hay que perder de vista, digamos, esta gran tentación de que siga creciendo el asfalto en la Ciudad de México y de que hay un plan por ahí del periférico en la zona oriente que precisamente llega a esta zona de Muyuguarda, ahí por donde inicia el Canal Nacional, y que muy probablemente sea alguna de las razones por la cual no se ejecutan, digamos, o no se hacen efectivas estas declaratorias que ya se tienen para protección del canal, y no hay que perderlo de vista, y sí hay que seguir en la lucha, digamos, en defensa de este patrimonio que tenemos y de este ADN que es la cultura del agua de nuestros antepasados, ¿no? Perfecto, pues a mí no me queda más que agradecer la presencia del licenciado López de la Rosa, desde aquí que es su casa, y que nos comente cómo va todo su movimiento. Ojalá que los ciudadanos nos concienticemos, que no tenemos basura, que cuidemos nuestro entorno lacustre, y como diría un escritor mexicano, es el retorno, Antonio Velasco Piña, es el retorno a lo sagrado, el retorno a nuestra ciudad, el retorno a nuestra zona de agua, de nuestra ciudad lacustre, y hay que cuidarla y más que nada ver qué política pública se va a seguir para conservar este patrimonio y evitar que en 15, 20 años los mexicanos originarios del Distrito Federal, como en mi caso y posiblemente el de ustedes, pues nos veamos en la necesidad de emigrar porque aquí ya no hay agua. Y les agradezco el favor de su atención, y nos vemos el próximo lunes en Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. Pero antes, ¿qué tenemos aquí en el módulo del licenciado Galiño? Licenciado Gres, mire, tenemos todos los martes, amigas y amigos, recuerden, en la Casa de Gestión aquí en Linares, número 74, Casa de Gestión del diputado Jorge Gaviño, todos los martes de 12 a 5, salud visual, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taebo viernes de 10 a 11 de la mañana, zumba lunes y miércoles de 10:30 a 11:30, pilates para niños los jueves de 4 a 5 y para adultos los viernes de 11 a 12 del día, clases de guitarra los lunes de 4 a 6 de la tarde, clases de salsa lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche, clases de box martes de 10:30 a 11:30 y de 6 a 7 de la noche también el mismo martes, taller de teatro infantil todos los martes de 4 a 6 de la tarde, consulta psicológica martes y viernes hay que hacer previa cita al 6386-7630 y también para tener asesoría en materia de inmuebles al mismo número. Y bolsa de trabajo, pueden venir aquí a gestionar también la bolsa de trabajo. Y recuerden también que todos los miércoles de 10 a 1 de la tarde, aquí hay empleados de la Secretaría del Trabajo, de la Dirección del Seguro de Desempleo, gestionando para todos los que así lo requieran el seguro de desempleo. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Adicciones y a las 9 de la noche en Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas. Ah, sí es cierto.
No, estoy hablando del próximo lunes. Lunes. Es Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. El próximo miércoles viene Respuestas y El Rostro de la Trata. Jueves. No, el jueves. Jueves. Sí, es cierto, es el jueves. El Rostro de la Trata y Respuestas. Hasta entonces, muchas gracias.